Muy buenos días, bienvenidos a nuestra clase. Buenos días con todos. Muy bien, vamos a iniciar nuestro tema. Buenos días, buenos días. Está acá. Está. Vamos a continuar con nuestros temas. El día de hoy nos toca hablar sobre el trabajo mecánico. Un poquito que de repente difiere acerca del concepto de trabajo que entendemos. En física se habla de trabajo mecánico toda vez que se va a transmitir movimiento a un cuerpo, se va a lograr mover a un cuerpo. Entonces, si es que no se logra mover a un cuerpo, por ejemplo, por más fuerza que hagas, por más esfuerzo que se realiza, por más fuerza en cantidad, digamos, más fuerzas o de mayor valor, si no se mueve el cuerpo, no se realiza trabajo mecánico. Entonces, por ejemplo, acá esta persona está intentando mover, ¿no? Hice tanto esfuerzo, pero no logró moverlo. ¿Eh? Tanto trabajo, pero no puedo moverlo. Entonces, si no se mueve, no está realizando trabajo mecánico. Está haciendo un esfuerzo físico, estará aplicando fuerza, pero no está realizando, desde el punto de vista de la física, trabajo mecánico. Entonces, para el trabajo mecánico es necesario, ¿ya?, que haya un cuerpo, que haya una fuerza, y no solamente eso, sino que tiene que mover, tiene que desplazar. Un poquito acá se ha desconfigurado. Entonces voy lanzando así, tiene que mover. Entonces cuando se mueve, ¿ya? Si se logra mover a este cuerpo, lo que se está haciendo es un trabajo mecánico. ¿Ya? Se ha logrado este movimiento. Entonces, ese es el trabajo mecánico. Es una cantidad escalar. ¿Ya? O sea, puede tener un signo positivo o un signo negativo o de repente ser cero. Dependiendo de cómo actúa la fuerza. Entonces, cuando tiene, digamos, cuando se dice que es escalar,
repito, el trabajo no tiene una dirección. El movimiento sí, pero el trabajo mecánico no. Para el trabajo mecánico simplemente necesito la fuerza, necesito cuánto se ha movido, y en este caso general, cuál es el ángulo que hace la fuerza. Este es el caso general. Se aplica una fuerza de manera inclinada, se tiene su dirección y se logra mover. Entonces, en ese caso, el trabajo mecánico depende de la fuerza, la distancia y del coseno del ángulo. Eso es el trabajo mecánico. ¿Cuáles son las unidades? Bueno, primero que la fuerza está en newtons, la distancia está en metros y el trabajo mecánico en joules o simplemente J. Entonces, lo principal es ¿qué cosa? Que tiene que haber movimiento. Movimiento. ¿De acuerdo? Tiene que haber movimiento y una fuerza aplicada. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la aplicación o la determinación del trabajo mecánico de una manera general. Podemos tener ahora algunos casos muy particulares. Cuando la fuerza está a favor del movimiento, en contra, eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque así actúan las fuerzas. O sea, no siempre la fuerza va a actuar de esta manera, ¿no? Puede actuar a favor, en contra, perpendicular. Entonces debo fijarme en eso. Si necesito calcular el trabajo de la fuerza, debo fijarme primero de que la fuerza está produciendo un movimiento o que la fuerza está interviniendo en el movimiento. ¿Y cómo está actuando la fuerza? Entonces, este es el caso general. Vamos a detallar los casos particulares. ¿De acuerdo? Acá lo voy a lanzar ya porque había una desconfiguración. Lo voy a lanzar todo y lo voy a explicar. Ahí está. Vamos con este primero. Ya está. Primer caso. Cuando la fuerza actúa sobre el cuerpo y el movimiento se da en la misma dirección que la fuerza. Entonces, ahí participa la fuerza de esta manera, siempre a favor del movimiento. Entonces, por ejemplo, acá el movimiento se dio para la derecha y la fuerza también está para la derecha. Entonces, en ese caso, el trabajo se considera positivo. Positivo. Entonces, toda fuerza que actúa a favor del movimiento, el trabajo es positivo. Y en este caso especial, no hay ángulo, ¿no? Está a favor. El trabajo se determina multiplicando el valor de esa fuerza por la distancia. La fuerza por la distancia. En el otro caso, cuando tengamos, por ejemplo, el movimiento se da para la derecha, ¿ya? De repente este bloque ha sido lanzado y hay una fuerza que lo va a detener, que está en contra, ¿ya? Entonces, si hay una fuerza que está en contra del movimiento, el trabajo es negativo. Ese trabajo es igual a fuerza por la distancia. Acá es una sola distancia. Entonces, de esa manera determinamos el trabajo. ¿De acuerdo? De esa manera determinamos el trabajo. A favor del movimiento, en contra del movimiento, y a favor es positivo y en contra es negativo. Tenemos acá. Ya está. Entonces, ahí tenemos los dos primeros casos particulares, ¿no? Ahí está. A favor del movimiento, positivo. En contra del movimiento, negativo. ¿De acuerdo? Esa es la forma de calcular el trabajo para estas fuerzas. Tenemos todavía un caso también. ¿Qué pasa si la fuerza es perpendicular al movimiento? O sea, de repente hay un pesito acá o una fuercita que está jalando, pero simplemente este bloque ha sido lanzado. Ha sido lanzado, entonces mientras el bloque se mueve, esa fuerza que está actuando, ya es una de las otras fuerzas, de las tantas fuerzas, mi atención está en esta fuerza. De repente es por otra causa que se está moviendo, no por esta fuerza, ¿no? Entonces, debo fijarme en el movimiento, cómo actúa la fuerza. En este caso, esta fuerza en particular actúa perpendicular al movimiento, ¿no? El movimiento ha sido para este lado, a la derecha, y la fuerza que estaba actuando actúa perpendicular. En ese caso, no hay trabajo, ¿no? El trabajo vale cero. En ese caso, el trabajo mecánico vale cero. Y también tenemos una representación gráfica. Ya tenemos tres casos,
Fuerza a favor, trabajo positivo. Fuerza en contra, trabajo negativo. Y fuerza perpendicular al movimiento, no hay trabajo. Hay una representación de cómo actúa la fuerza conforme el cuerpo se va moviendo. Ya, el cuerpo se puede mover en el eje X, ¿no? Avanza, avanza, avanza. Puede empezar desde el origen, o puede empezar más adelante, o de repente más atrás. La cosa es que se mueve en el eje X. Entonces, esta gráfica representa de cómo está actuando la fuerza conforme el cuerpo se va moviendo, ¿no? En forma general. Es para una fuerza variable en este caso, ¿no? La fuerza se ha ido incrementando, 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 mientras el cuerpo ha ido avanzando. Entonces, cada vez que yo tenga la gráfica de cómo varía la fuerza con respecto a la posición, o sea, cómo va cambiando la fuerza conforme el cuerpo se va moviendo, ¿ya? Entonces, si tengo esa gráfica, el trabajo solamente se evalúa como el área. El área comprendido entre qué punto hasta qué punto debo calcular el trabajo. Pues si me dicen, por ejemplo, desde 2 metros hasta 5 metros, allá, entonces en ese lugarcito calculo el área. Si me dicen de 0 hasta 10 metros, entonces empiezo más atrás, acá de 0, ¿no? Y así. Entonces, toda vez que tenga la gráfica fuerza cómo varía respecto a la posición, o fuerza versus la posición, así también se lee, el trabajo simplemente es el área. Es el área. Entonces, si quiero calcular el trabajo de esa fuerza, simplemente calculo el área. Y el área va a ser conocido. Normalmente es área de un triángulo, de un rectángulo o de un trapecio. Entonces hay que tener en cuenta este otro caso, ¿no? Cuando la fuerza es variable y tengo la gráfica de su variación respecto a la posición. Eso es, en realidad, la teoría respecto al trabajo mecánico, ¿no? Entonces tenemos un caso general, 3 casos particulares y esta representación donde el área es igual al trabajo. He cogido la práctica 1 para poder trabajar. Dice, aquí hay una figura. ¿Ya? Aquí hay una figura. Mira, dice que si el trabajo que desarrolla F, lógicamente que lo mueve, ¿no? Acá se ve que lo está moviendo. Desde A hasta B es 20 joules. Solamente de A a B. Si yo considero de A a B, como me dice el problema, dice que en este tramo el trabajo vale 20 joules. Y si calculo el trabajo desde A hasta B, que vale 20 joules, me preguntan cuál será el trabajo desde B hasta C, o sea, desde B hasta C. Entonces, recuerda que para el trabajo mecánico necesitas saber cómo actúa la fuerza y depende de la distancia, ¿no? Si de A a B la fuerza actúa a favor del movimiento, así lo demuestra, más 20 joules, ¿no? Y se desplaza una distancia D, en el tramo de B a C la fuerza no cambia, solo que avanza más distancia el cuerpo, o sea, 3 veces la D. Entonces, por regla de 3 se puede determinar fácilmente, ¿no? Si para una distancia D se hace un trabajo de 20 joules, para una distancia de 3 veces del triple, se hará un trabajo también del triple. Y asunto arreglado. Entonces, desde B hasta C, el trabajo sería pues 3 veces el trabajo desde A hasta B, o sea, 60 joules. Positivo, ¿no? Más 60 joules. Y si les preguntara así, mira, si desde A hasta B se hace un trabajo de 20 joules, ¿cuánto se hará desde A hasta C? Entonces, desde A hasta C, mira la pregunta, desde A hasta C, la distancia es de 4D. Entonces, si para AB, para una distancia D, se hace un trabajo de 20 joules, desde A hasta C se hará un trabajo de 4 veces, porque la distancia ya sería 4. Entonces, así pueden cambiar las preguntas, ¿no? Pueden cambiar las preguntas. Por ejemplo, me pueden preguntar también, a ver, ¿cuánto vale el trabajo de B hasta C menos el trabajo de A hasta B? ¿Cuánto vale el trabajo de B hasta C menos el trabajo de D hasta B? Desde B hasta C nos salió 60. Y de A a B hay 20, entonces sería 60 menos 20, 40. ¿No? Y así las preguntas pueden cambiar, simplemente hay que darse cuenta, ¿no? De dónde a dónde quiero que calcule. Entonces aquí simplemente la pregunta es, primero, de A hasta B, el trabajo es
fuerza por distancia. Pero eso dice que vale, eso vale 20. Bueno, más 20, ¿no? Pero 20 lo ponemos. Ahora, el trabajo de B a C también es fuerza por distancia. Entonces voy a multiplicar fuerza, que vale, ¿no? F por 3D. Así, acá debería ser así. Este 3 debería estar adentro, pero ya lo saqué. Ya lo saqué, ¿no? Este 3 es de esta distancia. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Para que quede ahí indicado acá. En realidad acá sería acá. Bueno, no me permite. Vamos a continuar. Ya está. Entonces, pero entiende que ese 3 ha salido ¿de qué? Ese 3 ha salido de la distancia. Era 3D. Entonces sería F por 3D. Otra cosa es cambiar a la F 3 veces. Es otra cosa. Otra cosa. Esta distancia entonces era 3D y ahí está saliendo. Entonces, si ahí está, ordenándolo bien, el 3 por FD, ¿no? Pero FD, yo sé cuánto vale. FD vale 20. Entonces, el trabajo sería pues 3 veces por 20. Como bien lo dijimos en antes, el trabajo sería 62. Entonces, de A a B vale 20 y de B a C vale 60. Entonces, siempre que te piden trabajo, siempre date cuenta cómo actúa la fuerza, ¿ya? Y cuánto es la distancia, ¿ya? Si la fuerza está a favor o está en contra. Eso es lo más importante, ver la fuerza, a favor o en contra, allá, de acuerdo a ello. O tiene un ángulo, ya, si tiene un ángulo también tenemos una ecuación. Por ejemplo, acá dice, el bloque mostrado se desplaza, esta figurita, ahí está, se desplaza desde A hasta B, acá, por la acción de las fuerzas mostradas. Hay una fuerza que vale 150 y otra fuerza que vale F1, ¿no? Dice, la cantidad de trabajo neto sobre el bloque es nulo. Determine el módulo de la fuerza F1. Me hablan de trabajo neto, ¿ya? Eso lo voy a desarrollar por este lado. ¿Qué es trabajo neto? ¿No? Tiene relación con algo total, ¿no? Total, neto, resultante. Neto o trabajo neto quiere decir el trabajo total. Entonces acá tengo dos fuerzas, ¿no? Uno que está a favor, F2 que está jalando hacia adelante, y F1 que está en contra. Entonces, entre los dos, bueno, cada uno hace su propio trabajo. F2 hace su trabajo y F1 hace su trabajo. Entonces, el trabajo total es el trabajo neto. O sea, el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo de la fuerza 1, o el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2, es igual el trabajo total o el trabajo neto. Entonces, simplemente acá lo recalco, ¿no? El trabajo neto se obtiene así. Trabajo neto es igual al trabajo de las fuerzas que están participando. Trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2. Se pone en forma general, más. ¿Por qué? Porque eso significa que estoy agrupando el trabajo de la fuerza 1 y el trabajo de la fuerza 2. Lo estoy juntando, ¿no? El total. Después me fijo cómo están actuando cada fuerza. Y con el dato más dice que el trabajo neto es nulo. Ah, ya. Quiere decir que este valor trabajo neto, eso vale 0. Entonces voy a poner eso, 0. Y voy a poner cómo se calcula el trabajo de cada uno de ellos. Por ejemplo, la fuerza 1 está en contra del movimiento. Entonces, el trabajo de la fuerza 1 está en contra del movimiento. Entonces ya sé cómo calcular el trabajo de la fuerza 1. Sería fuerza 1 por la distancia, pero negativo. Porque está en contra del movimiento. Y el trabajo de la fuerza 2, tengo la forma general. Sería fuerza por la distancia y el coseno del ángulo. Entonces eso lo voy a desarrollar. Sería 0, porque así lo dice el dato. Y el trabajo de la fuerza 1 es negativo. Menos fuerza 1 por la distancia. Así se calcula el trabajo cuando una fuerza es contraria al movimiento. Ahí está. Más desde de la ecuación. Y el trabajo de la fuerza 2 sería pues, fuerza 2 por la distancia y por el coseno de 5,3. ¿De acuerdo? Entonces, lo novedoso aquí simplemente es que el trabajo neto es es el trabajo resultante o la suma de los trabajos realizados por cada fuerza. Si hay 3 fuerzas, se agrega uno más. Si hay 4, uno más, y así. En este caso solamente son 2. Muy bien. Entonces, aquí reemplacemos o desarrollemos.
Este menos F1 por D, al otro lado cambia de signo. Sería F1 por D. Y en el otro lado sería F2D coseno de 53. Pero como se repite distancia, se puede cancelar. Se cancela la distancia. Una vez cancelada la distancia, tengo que F1 es igual a F2, que vale 150, y el coseno de 53, que vale 3/5. ¿Ya? Entonces, hemos ya simplificado distancia. Quedó F1 solito y quedó F2 solito al otro lado. Pero eso vale 150. Multiplicado por el coseno de 53. Simplificamos 150 entre 5, 3 y 3 por 30 sería, ¿no? 3 por 30. F1 sale 90 newton. Entonces, repito, ¿no? Aquí lo novedoso es que el trabajo neto es la suma de los trabajos total de cada uno. Y lo otro, siempre que te pidan trabajo y hay una fuerza o varias fuerzas, tienes que fijarte cómo están actuando cada fuerza. Si está a favor, si está, parece hemos hecho el caso general y 3 casos particulares. A favor, en contra y perpendicular. En este caso, estamos utilizando la que está en contra y la que está en general. Y esa es la forma. ¿Ya? Entonces, cada vez que sumes también trabajo, siempre pon paréntesis. Paréntesis, ¿por qué? Porque algunos pueden ser positivos, otros negativos, o de repente otros también cero. Entonces, mejor para nosotros, ¿no? Si es cero, ¿no? Cuando es perpendicular es cero. Cuando la fuerza es perpendicular, el trabajo es cero. Ya, pero en este caso, eso es. Mira, esta distancia deja de tener este sentido, ¿no? Porque se cancela. Se cancela. Ahí se cancela. De cualquiera sea el valor, se cancela. Eso es el trabajo, perdón, la fuerza 1, calculado por trabajo neto. Vamos con la 2, con la 3. Dice, esta es una superficie. Lo he dibujado de esta manera, como que por donde alguien va a subir. En este caso va a subir este bloque debido a esta fuerza. ¿Ya? Esta fuerza, 40 newtons, siempre mantiene esa dirección. Simplemente empuja, 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 empuja. Y como este bloque está sobre esta superficie, lo que va a hacer es subir. Subir. Y entonces, esta fuerza de 40 mantiene esa misma dirección. ¿Ya? Entonces, mire, si el bloque va de A hacia B, determine la cantidad de trabajo neto. Pero tú sabes que el trabajo neto es el trabajo de todas las fuerzas. Entonces lo que debo hacer aquí es incluir todas las fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas? Tengo 40, pero ¿qué más? ¿Qué otras fuerzas más están participando? Estará el peso. El peso. mg, esta fuerza. mg. Y estará una fuerza normal. Esta fuerza normal, como su nombre lo indica, siempre va a ser perpendicular al movimiento. El movimiento es un poco extraño aquí, en curva va, ¿no? Pero esta fuerza normal es constantemente perpendicular, 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 perpendicular a este movimiento. Por lo tanto, el trabajo de esta fuerza normal, nos estamos anticipando, va a ser cero. Entonces, solamente participan trabajando la fuerza 40 y la fuerza de gravedad, o el peso. Mientras el cuerpo sube, ¿ya? Está avanzando también, ¿no? Avanza. Esta fuerza 40 hace posible que avance hacia la derecha 10 metros, ¿no? Y va subiendo. Sin embargo, el mg, mientras el cuerpo va subiendo, el mg es contrario. El cuerpo subió 4 metros, pero la fuerza, contrario, contrario, contrario. En todo momento va a estar contra la subida, ¿no? Porque está actuando para abajo. Entonces nos podemos percatar que en este desplazamiento la fuerza 40 está a favor de que avance. Y la fuerza de gravedad está en contra de que suba. O sea, en contra de este 4 metros. Eso hay que repartirlo bien, ¿no? Hay que distribuir bien. El F 40 newton trabaja en esta distancia que vale 10 metros. Y el mg trabaja en esta distancia que es 4 metros. Y cada uno con su respectivo signo. El F sería pues a favor y el mg en contra. Ya sabes que es a favor positivo y en contra negativo. Y la fuerza normal no hace trabajo. Pero vamos a expresar todo.
El trabajo neto es el trabajo de la fuerza normal, más el trabajo de la fuerza, más el trabajo del MG. ¿Por qué? Porque así se define el trabajo neto. El trabajo neto es el trabajo total, el trabajo de todas las fuerzas. Para facilidad de nosotros, el trabajo de la fuerza normal es cero. Esto es cero. ¿Por qué cero? Porque permanentemente es perpendicular al movimiento, al desplazamiento. Listo. Como nos piden trabajo neto, vamos a desarrollar cada uno. La fuerza 40 sería pues por la distancia que se mueve en el eje X. Y la fuerza del peso sería por la distancia que sube en el eje Y. Eso matemáticamente lo he expresado así. F por la distancia en el eje X. Ahí está. Más es de la ecuación. Y de esta fuerza sería menos la fuerza que es mg, mg es una fuerza, menos mg por la distancia en el eje Y. Entonces, cada cual trabaja en su dirección. Cada uno. Listo. Trabajo neto entonces será, la fuerza vale 40 y la distancia vale 10. ¿No? Ya más por menos ya es menos, ¿no es cierto? O sea, acá ya simplifiqué ya más por menos, menos. La masa vale 5, la aceleración de la gravedad 10, ya está, mg, y la distancia en el eje Y que sube es 4. Listo. Sería entonces 40, 400 menos 200. Por lo tanto, el trabajo neto sería 200 newtons. Perdón, 200 joules. O sea que el F igual a 40 realiza 400 joules. Y el mg menos 200 joules. El trabajo neto sería 200. ¿De acuerdo? Entonces, recomendaciones para este tipo de ejercicios. Toda vez que un cuerpo sube, ya sea por una rampa, por una superficie de esta manera, hay que fijarse qué fuerzas están involucradas. Y ahí sí trabaja o interviene el peso. Claro, cuando sube o cuando baja, cuando hay desnivel, ¿ya? Participa el peso. Si solamente se mueve en línea horizontal, el peso no participa. Por eso no hemos hablado nada del peso hace un rato, ¿no? Nada. ¿No? Entonces, es eso. Y la fuerza normal, siempre, por el sistema normal, siempre va a ser perpendicular al desplazamiento, a cómo se va moviendo. Por lo tanto, no hace trabajo. Listo, entonces me fijo en eso, ¿no? Que el peso va a intervenir. Y luego ya veo cómo está trabajando cada fuerza. Si está a favor o en contra del desplazamiento total. Entonces serían 200 joules. Esa es la respuesta para el trabajo neto. Determine la cantidad de trabajo que la fuerza de 80 newtons realiza al ir el cajón de A hasta B. Entonces me fijo, mira acá, ¿qué diferencia con el otro? Profesor, acá está bajando. Voy a tener que dibujar el peso, la normal. Pero fíjate, ahí me están diciendo, solamente fíjate en la fuerza de 80 newtons, que es esta. Es esta. ¿Cómo trabaja? Nada más de él. ¿Ya? Entonces, veo de que el bloque baja de A a B, ahí está la velocidad indicando eso que baja, pero la fuerza está en contra de este movimiento. Por lo tanto, el trabajo de esta fuerza sería, pues, fuerza menos fuerza por distancia. ¿Qué, profesor? Eso solamente no se aplica cuando se mueve horizontal. Se aplica si la fuerza es en contra del movimiento. En contra del movimiento. Puede ser en contra en este plano, por ejemplo, o puede ser en contra del movimiento horizontal, o en contra de la subida, no sé. La cosa es que debo fijarme cómo trabaja, cómo actúa. Está en contra. Ah, ya. ¿Y cuál es la distancia? ¿Será 15 metros? No. La distancia es lo que hay de A hasta B. Esa distancia debo lograr. Debo determinar esta distancia. Para eso me ayudo con el triángulo notable, ¿no? 37 con este 15. Entonces, prácticamente ya sé que el trabajo va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque está en contra. Necesito la fuerza, ya lo conozco, vale 80. Necesito la distancia, o sea que acá solamente me falta la distancia. ¿De acuerdo? La distancia es esta. Fíjate que en un triángulo de 37, 5, 3, a 37 es como 3A. Y al 90 es 5A. Ya, entonces, así lo comparo. 3A con 5A.
Por lo tanto, el A me sale 5. Si A vale 5, 5 por A sería pues ¿cuánto? ¿Ah? 5 por A sería 25. Por lo tanto, esta distancia vale 25. ¿Ya? Ahora, esta es una forma de cómo hallar esta distancia. Si tú tienes otra forma más rápida, lo hallas la distancia más rápida. ¿Ya? Pero así por razones bueno, la relación que existe en un triángulo de 37, 5, 3, esta es la razón, ¿no? 3A, 5A, esto sería 4A, ¿no? Ahí está, ¿no? 4A. Entonces ahí descubro el valor de A. ¿Para qué? Para hallar la distancia. Listo. El trabajo está en contra, sería menos fuerza por distancia. ¿Ya? Justo quepa ahí, ¿no? Está en contra del movimiento. En toda la distancia está en contra. Por lo tanto, reemplazo sería menos 80. Este menos, repito, es del concepto de que fuerza en contra del movimiento. Y la distancia 25. Por lo tanto, el trabajo sería menos 4.000 joules. Está bien, ¿no? Sería de unos 4.000 joules. ¿O no? Acá es 2.000, creo, ¿no? A ver. 8 por 5, 40, y 6, es 2.000. Acá hay que hacer una corrección. Es 2.000, ¿no? Sería 2.000. ¿Listo? Esa correccióncita, esa operación. Menos 2.000. Esa es la forma de enfrentar a las fuerzas que están en contra del movimiento. Dice acá, el bloque mostrado es llevado lentamente de A hasta B. Aquí hay otro concepto o una forma de expresar matemáticamente la palabra lentamente, de A hasta B, ¿no? Lentamente. Cuando algo se mueve lentamente, podemos decir que se mueve a velocidad constante, ¿no? A velocidad constante. Casi estático, pero no se dice casi estático, sino cuasi estático. O sea, es un movimiento cuasi estático. Prácticamente ni se siente que se está moviendo, ¿no? Lentamente, o velocidad constante. Entonces, cuando el movimiento es así lentamente, ojo, cuando el movimiento es lento, o cuasi estático también se dice, ¿ya? El trabajo neto es 0. Prácticamente nadie gana, ¿no? Entonces, prácticamente está cada vez que se mueve, ni se nota. Entonces, el trabajo neto es 0. ¿Ya? Entonces, si el movimiento es a velocidad constante o lentamente, el trabajo neto es 0. Entonces, acá tenemos esa información, entre comillas, oculta, ¿no? Lentamente, allá. Por no decirme trabajo neto igual a 0, me dijeron trabajo o cuerpo en movimiento lento, cuasi estático. Por lo tanto, el trabajo neto es el trabajo total, ¿ya? Pero es 0. 0, por eso que le dije, ¿no? Lentamente. Trabajo de F que me piden. Acá, mira, no estoy desarrollando, porque no me piden la fuerza, sino su trabajo. Entonces, el trabajo lo dejo como incógnita, trabajo. Más, y el trabajo de 40, como es opuesto, sería menos 40 por 20. Y eso es todo. Este menos 40 por 20 pasa al otro lado, 40 por 20, y tengo trabajo de F. Por lo tanto, el trabajo de F vale 800. Listo, positivo. Claro, porque si el trabajo de 40 es menos 800, el trabajo de F tiene que ser 800. Para que menos 800 con 800 sea 0. Ahí está, sale 800. Ese es el concepto de movimiento cuasi estático. Este bloque es llevado ya lentamente. Otra vez la palabrita lentamente. Entonces aquí está el desarrollo, ¿no? ¿No? Lentamente, ¿ya? Primero de que aparte de esta fuerza está el mg. Y cuando el movimiento es lentamente, el trabajo neto es 0. Bueno, dice que sube 20 metros. Acá se está completando la figura, ¿no? Está la fuerza F, el mg y el movimiento hacia arriba. Movimiento hacia arriba. F a favor, mg en contra. Pero el trabajo es neto.
pero el trabajo neto es 0, ¿no? De acuerdo a que el movimiento es lento. Listo. Entonces, toda vez que sube o baja, tienes que dibujar el peso. Ahí está. Entonces, nuevamente, ¿no? Es la misma repetición. Trabajo neto es trabajo de F más el trabajo de la fuerza de gravedad. Pero el trabajo neto es 0, ¿no? Por lo tanto, el trabajo de F será más, menos, acá será este más por menos, al otro miembro sería más mgd, y tengo el trabajo de F. Por lo tanto, el trabajo de F sería pues 6, que vale la masa, ¿no? 6,2, perdón, por 10, y por la altura que vale 20, ¿no? O la distancia que vale 20. El trabajo de F sería en este caso 1240, ojalá que esté bien, ¿no? O no, o sí. Sería 60, no, es 62 por 20. 62 por 2, 124 y 0, está bien. Ese es el trabajo de la fuerza. ¿Ve? Entonces, son conceptos que voy agregando en cada vez que se presente el ejercicio, ¿no? Trabajo neto, ya está. Ya sabemos, ¿no? La suma de trabajos. Y trabajo sobre un cuerpo que se mueve lentamente, el trabajo neto es 0. Bueno, acá simplemente el área, ¿no? El área. El área desde 0 hasta 16, el área, pues. El área, ¿no? El trabajo de la fuerza es el área bajo la curva, esta área de acá, esta área. Ese es el área. ¿Está? Entonces, el área de un trapecio o de una región trapezoidal, base menor, base mayor, entre 2, por la altura que vale de aquí hasta acá, 16. Simplificamos, 8. Sería 8 por 31 más 4, 35, 8 por 35. Por lo tanto, el trabajo sería 280 joules. Ese es el trabajo de la fuerza desde 0 hasta 16. Ojo, desde 0 hasta 16. Si me hubiesen dicho desde 0 hasta 20, simplemente debo construir, debo lograr construir hasta 20, y a 20 cuánto le corresponderá. Entonces ahí hay que hacer un pequeño cálculo. Pero acá ya es directo, ¿no? Me dan el punto inicial, 0, la fuerza vale 4. Punto final 16, la fuerza vale 31. Una fuerza que va aumentando. El trabajo ya no es fuerza por distancia, sino el trabajo es el área. El área bajo la curva. Entonces este es directo. Un movimiento acelerado, ¿no? Determine la cantidad de trabajo, ¿no?, que realiza la fuerza F sobre el bloque. El trabajo de la fuerza. Bueno, cuando un movimiento es acelerado, primero, chicos, el movimiento puede ser con cierta velocidad constante, también no hay problema. En cualquier caso, el trabajo de la fuerza es fuerza por distancia. ¿Por qué? Porque está a favor del movimiento. Y acá dice se mueve a la derecha. Esta cosita que ven acá se mueve a la derecha. El trabajo de F es fuerza por distancia. Eso yo lo sé. Trabajo es fuerza por distancia. Pero de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿ya? Esta fuerza también es igual, perdón, fuerza resultante es igual a masa por aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Y como esta es la única fuerza, allá sería pues F igual a masa por aceleración. Por lo tanto, ya tengo la fuerza que vale m por a, ya tengo la distancia que vale 25, entonces simplemente reemplazo en 1. Reemplazando en 1, tendría que el trabajo sería fuerza, que es m por a, por la distancia. Y reemplazo, la masa vale 7, la aceleración vale 3 y la distancia vale 25. ¿Ya? O sea, el concepto de trabajo y el concepto de segunda ley intervienen acá. Y finalmente, el trabajo sería pues 525. Entonces, simplemente, cada vez que tú quieras calcular el trabajo, fíjate en la fuerza y cómo se mueve el cuerpo. A favor, positivo, en contra, negativo, perpendicular 0, un ángulo con el coseno, y trabajo neto, la suma de trabajos. Esos son los conceptos que hemos trabajado el día de hoy. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Ya nos vemos la siguiente semana. Y practiquen, por favor. Nos vemos la siguiente semana.